Sean bienvenidos una vez más a este comentario de la lección número 6 de Escuela Sabática que lleva por título A través del Mar Rojo. Eh, Aquí pues su servidor Tulio Reyes Miranda haciendo una nueva presentación de su canal expositivo. Así que vamos a iniciar el comentario de la lección número 6 que lleva por título A través del Mar Rojo. Estamos comentando el libro de Éxodo de este tercer trimestre de escuela sabática que corresponde a los meses de julio hasta el mes de septiembre del presente año 2025. Muy bien, para entrar en materia, vamos a analizar, lo que significó para el pueblo de Israel la travesía del Mar Rojo. Pero antes quiero mencionar un antecedente importante antes de analizar esto, y tiene que ver cómo es que el pueblo de Israel o los hijos de Israel llegaron a peregrinar en Egipto. Y quiero introducir este comentario con una cita que se encuentra en la historia de la redención. Ustedes pueden ver en pantalla las iniciales en inglés, que se titula Histories of Redemption, en la página 150, versión electrónica, párrafo 1. Obviamente, esto es una traducción al español con la ayuda de ChatGPT, inteligencia artificial. Ya podemos hacer traducciones, ok, sin ningún problema. Así que no hay excusa para no estudiar. Y quiero mencionar cuál fue la razón por la cual los hijos de Jacob descienden a Egipto. Dice ella en este comentario, si los descendientes, y esta es la razón por la cual los hebreos fueron oprimidos en Egipto, dice ella, si los descendientes de Abraham se hubiesen mantenido separados de las otras naciones, no habrían caído en la idolatría. Al mantenerse separado de las otras naciones, la gran tentación de participar de sus costumbres pecaminosas y de rebelarse contra Dios no hubiesen existido para ellos. Perdieron en gran medida su carácter peculiar y santo al mezclarse con las naciones que los rodeaban. Y continúa, a fin de castigarlos, el Señor trajo hambre sobre la tierra que los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Este comentario que Elena White está haciendo es en referencia al descenso de Jacob y sus hijos hasta Goshen, que era la tierra que había provisto Joseph, su hijo, para ellos. Ya Joseph era gobernador en Egipto, era virrey en Egipto, pero esta hambre es la que fue, digamos, vaticinada por el sueño del faraón. Recuerden las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, o sea, 7 años de bonanza, de prosperidad y 7 años de escasez y de hambruna. El sueño de las espigas, ¿ok? Entonces, las espigas con grano lleno y las espigas, digamos, secas, ¿no? Eh, Bueno, esa hambre que ocurrió después de esos 7 años de bonanza o esos 7 años de gran hambre, dice que esto fue producto de la providencia del Señor, o fue producto de la supervisión del Señor, de traer hambre sobre la tierra con el objetivo de, en parte, de corregir la conducta de los hijos de Joseph que habían asimilado lamentablemente las costumbres de las naciones que le rodeaban. Por eso dice acá que con este hambre los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Pero, dice luego ella,
pero Dios no los olvidó mientras estaban en Egipto por causa de su pacto con Abraham. O sea que el Señor siempre se mantuvo vigilante en cumplir la promesa del pacto, ¿no? El pacto en Génesis 15, el pacto entre las partes. Dice, permitió que fueran oprimidos por los egipcios, noten, para que se volvieran a él en su angustia, eligieran su gobierno justo y misericordioso y obedecieran sus requerimientos. Ahora bien, cuando los hijos de Jacob, en este caso, obviamente aquí hacemos la salvedad de Joseph, pero el resto de los hijos de Jacob y su descendencia, ¿no? Perdieron en gran medida su carácter peculiar. Esto se debió al hecho de que tuvieron una perspectiva incorrecta o una percepción incorrecta del carácter del Dios de Abraham y del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Y ya vamos a ver qué conexión tiene esto con la idolatría y qué conexión tiene esto con el exilio. Es decir, nuestra conducta como pueblo eh, está muy conectada o está muy ligada a nuestra percepción del carácter divino. Según sea nuestra percepción del carácter del Dios de Abraham, del Dios de Israel, del Dios de Isaac, va a afectar nuestro comportamiento, ¿ok? O nuestra función, digamos, en la tierra y nuestras relaciones, obviamente, con la sociedad que nos rodea. Dice acá que la intención del Señor al permitir en su providencia que fueran oprimidos por los egipcios era para que se volvieran a Él en su angustia y eligieran su gobierno justo y misericordioso y obedecieran sus requerimientos. Parece ser que los descendientes de Abraham no habían tenido esta perspectiva anteriormente, por lo cual ellos se mezclaron con las costumbres o asimilaron las costumbres de las naciones en este caso, que le rodeaban. Esta cita es muy contundente para lo que vamos a desarrollar a continuación. Ahora, según Isaías capítulo 19, 3 al 4, cuando los egipcios desecharon la luz, ¿ok? La luz del Señor a través de Joseph, ¿ok? Que estuvo en Egipto, porque en ese momento Joseph era la luz del mundo, ¿ok? Era el hombre que representaba, de hecho, Joseph es un tipo del Mesías, del Mesías, como en la tradición se le llama el Mesías ben Joseph, es decir, el Mesías sufriente. Pues los rabinos hicieron conexión la figura de José o de Joseph con el Mesías de Isaías 53. Pero cuando los egipcios desecharon la luz, la luz del Señor que resplandecía a través del carácter de Joseph y de su gobierno, de su gerencia y de su administración de gobierno en Egipto, entonces los egipcios se volvieron a sus ritos, ¿no? A sus ritos supersticiosos. Eh, por lo tanto, los egipcios, al desechar esta luz y volverse a sus ritos supersticiosos, mira lo que acontece. Según Isaías 19, 3 al 4, dice lo siguiente. Note. Los egipcios quedarán desanimados y consultarán a los ídolos, a sus dioses, ¿no? A sus deidades, a sus ídolos. Ahora, ¿quiénes son estos ídolos? A los espíritus de los muertos, ¿ok? Noten, están yendo al espiritismo, ¿no? A los medium y a los espiritistas, pero yo frustraré sus planes, dice aquí el Señor. Ahora, ¿cómo el Señor frustraría los planes de los egipcios?
Dice, entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel. Aquí el amo cruel aquí es el destructor, del cual habla la carta a los hebreos cuando se dice que por la fe celebraron la Pascua y asperjaron la sangre para no dejar que el destructor arrebatase la vida de los primogénitos. Allí el destructor es este amo cruel del cual el profeta Isaías habla. Entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel, un rey de mano dura los gobernará, afirma el Señor de los ejércitos. ¿Ok? Entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel. Es decir, obviamente el amo cruel aquí es el destructor. Y por eso que los egipcios, al oprimir a los hebreos, reflejan el carácter de este amo cruel, volviéndose ellos mismos crueles. Es decir, según la percepción que un pueblo o un individuo tenga de su divinidad, va a manifestar los mismos atributos en su comportamiento. Por lo tanto, los egipcios al mismo tiempo, juntamente con los hebreos, llegaron a ser esclavos de sus propias supersticiones. Es decir, por un lado, los hebreos absorbieron o asimilaron las supersticiones egipcias, porque los hebreos también cayeron en idolatría, como lo afirma el libro de, por ejemplo, el libro de Ezequiel en el capítulo 20, verso 5, claramente los hebreos participaron de la idolatría, es decir, abrazaron la superstición religiosa de los egipcios, pero por otro lado, los egipcios también se sometieron a al someterse, mejor dicho, a sus propias supersticiones, ambos pueblos estaban en esclavitud. ¿Ok? Esclavos de su propia superstición. Vamos a decirlo así. Y por lo tanto, ambos pueblos requerían una redención de esa superstición. Si tomamos en cuenta esta perspectiva, ¿no? Ahora bien, pero esta opresión a la cual ellos estaban sujetos requería una redención y obviamente la redención consistiría en que el carácter de Dios fuese vindicado delante de ellos. Por eso, citando el libro Patriarcas y Profetas del autor Elena White, en la página 388, versión electrónica, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Al libertarlos de Egipto, dice, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Quiere decir que la experiencia del Mar Rojo fue una pedagogía divina. ¿Ok? Esa experiencia del Mar Rojo fue un instrumento pedagógico de fe, de confianza en el Señor, pero esta confianza también está unada o está ligada a nuestra percepción o cómo nosotros podemos percibir al Eterno. Insisto en este tema de la percepción o del conocimiento de Dios porque lo es todo, lo es todo. Es decir, según nuestra percepción es lo que vamos a creer y como creemos, según nuestras creencias, así nosotros vamos a actuar. Así vamos nosotros a actuar. De hecho, es interesante que en el idioma hebreo, la palabra emuná, que se traduce como fe o creencia, emuná en realidad
la traducción sería exacta sería como fidelidad, y la fidelidad es la impronta de la educación recibida. Es decir, según tú eres educado, tú vas a exhibir fielmente esa educación. Eso es, eso es lo que en hebreo significa emuná. Está muy conectada a la idea de educación, de entrenamiento. Es decir, es el resultado, es la impronta de la educación. Esa es la emuná. Obviamente, como sea tu emuná, así vas a proceder. Pero la emuná está muy ligada a la educación recibida. Entonces, la experiencia del Mar Rojo fue una pedagogía divina, ¿ok? Con la intención de llevar al pueblo de Israel a confiar en el Señor, ¿no? A confiar en Él, a conocerle y ese conocimiento más de cerca del carácter divino, pudieran ellos exhibir confianza en la providencia del Señor. Dice luego, y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia Él y confiaron en su poder para ayudarles. Dice, los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes, dice ella. Como habían vivido en un ambiente de idolatría, reitero, en un ambiente de superstición, por lo tanto la superstición religiosa tiene que ver con la percepción que uno tenga de la deidad. Por lo tanto, la idolatría está muy conectada con nuestra percepción de la divinidad. Y como nosotros percibimos la divinidad, esa percepción se va a traducir en un comportamiento. En este caso, los egipcios percibían la divinidad de una manera rigurosa, por eso ellos eran rigurosos en oprimir a los esclavos, o en este caso, a los hebreos. Ese trato riguroso, ese trato duro. Ok, claro, esa era su percepción de la divinidad. Así ellos se percibían y por lo tanto, como ellos se autopercibían, de esa manera actuaban. Pero los hebreos también estaban acostumbrados a ese ambiente, a esa percepción. Se habían amoldado sus mentes a esa forma de percibir la divinidad, por lo tanto no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios. Noten, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios, obviamente, porque como yo percibo el carácter divino, voy a percibir sus preceptos. ¿Ok? Incluso quiero decirles que uno puede hacer idolatría con la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo, creo que es una epístola a Timoteo, no recuerdo si es la primera o la segunda. Hay un texto del apóstol Pablo que dice que la ley a la verdad es útil si se usa legítimamente. Quiere decir entonces que puede haber un uso ilegítimo de la ley, que de hecho, lamentablemente, el pueblo de Israel en la generación de Pablo, en su doctrina del Evangelio, de la justificación por la fe, la tesis de Pablo sobre la justificación por la fe era para hacerle frente a un auditorio que habían hecho uso de la ley, pero un uso ilegítimo de la ley, de una forma legalista. Por lo tanto, el legalismo tiene que ver o está conectado a una percepción muy negativa, muy errada y muy equivocada acerca del carácter divino. Así que la incapacidad, lo que incapacitaba al pueblo de Israel para obedecer la ley de Dios, era su concepto verdadero de la santidad de Dios.
¿Ok? Aquí la incapacidad para obedecer no tiene que ver con la condición pecaminosa o la naturaleza. No, no. Las limitantes del ser humano para dar una obediencia certera a la ley de Dios es en la limitación mental, es los conceptos que podemos tener una percepción errada, ¿ok? Porque como yo conciba y insisto en este punto, como yo perciba la divinidad, así voy a percibir la ley divina. Así voy a percibir la ley divina. Por lo tanto, yo le puedo dar un uso debido a mi errada percepción de la divinidad, puedo darle un uso ilegítimo de la ley, como dice el apóstol Pablo. A la verdad, la ley es útil si se utiliza legítimamente. Quiere decir que puede haber un uso ilegítimo. Y de la necesidad, obviamente, de un Salvador. Todo esto se le debía enseñar. Ahora, ¿saben cuál es el instrumento pedagógico que el Señor utiliza para enseñarles todos estos conceptos? Nada más y nada menos que el santuario. El santuario va a ser el instrumento pedagógico para, digamos, resetear las mentes de los hebreos acerca de la santidad de Dios, de su pecaminosidad, de su incapacidad para obedecer la ley de Dios, que tiene que ver con el concepto verdadero de la santidad de Dios, y de la necesidad de un Salvador. Todas estas cuatro cosas lo iban a aprender al estudiar el santuario. ¿Ok? Esto está muy conectado con el santuario. Por eso, citando el libro Patriarcas y Profetas en la página 291, la sierva del Señor cita el Salmo 77. Ella cita lo siguiente: el salmista, describiendo el cruce del mar por Israel, cantó. Y cita el Salmo 77, 19, 20, que dice, esto está en Patriarcas y Profetas, dice, en la mar fue tu camino. Quiere decir que en la mar el Señor vindicó su carácter. Vindicó su carácter. ¿Por qué? Como dice ella acá, en la página 388, el Señor mostró su carácter como un misericordioso libertador. Y esa revelación del carácter divino indujo a los hebreos a llenarse de aprecio, de amor y gratitud hacia Él, y confiaron en su poder para ayudarles. O sea, esa misericordia despertó en ellos confianza. Ya no había miedo, porque lo contrario a la confianza es el miedo, es el temor. ¿Ok? Como dice Juan, el que tiene miedo es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en él, es decir, no ha conocido el carácter divino. Quien teme, dice el apóstol Juan en sus epístolas, quien teme, es decir, quien tiene miedo de Dios, teme del juicio. ¿Ok? No tiene confianza en el juicio. Y el que teme, ciertamente el amor de Dios no se ha perfeccionado en él. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿ok? Entonces, como dice acá el salmista, entonces, en el mar fue tu camino, el Señor reveló su carácter, reveló su camino en el mar. Por eso que los hebreos fueron inducidos en esa revelación a amar al Eterno, a mostrar gratitud y confianza en su poder para asistirles. Ahora, dice luego, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y aún así, tus pisadas no fueron conocidas. Es decir, aún así, todavía, aunque el Señor reveló su carácter, pero debido a las sucesivas pruebas, todavía el pueblo le costaba confiar en el Señor. ¿Ok? Pero, interesantemente, en este mismo salmo, en el verso 13, dice allí que tu camino, oh Dios, está en tu santuario. Es decir,
Primero en el mar fue tu camino. Quiere decir que en la experiencia del Mar Rojo el Señor mostró su carácter, se mostró como un misericordioso salvador, como un misericordioso libertador, ¿no? Al rescatarlo de, digamos, de los egipcios, ¿ok? Que los intentaron allí doblegar. Pero, como dice luego en el verso siguiente, tus pisadas no fueron conocidas, es decir, el Señor tuvo que añadir otra pedagogía extra. Y esta pedagogía extra, como dice en el verso 13, tu camino, Dios, está en tu santuario. Entonces, el santuario va a ser, en este caso, el instrumento pedagógico donde el Señor va a manifestar su carácter plenamente para, en este caso, para su pueblo, para que su camino fuese, en este caso, conocido. ¿Ok? Y permítanme mencionar algo interesante también. Esta experiencia del Mar Rojo, en cierta manera también es una experiencia del santuario. ¿Cómo así? Permítame ilustrarle acá, voy a dejar de compartir pantalla. Permítame aquí ilustrarles con una imagen de una literatura que tengo por allí. Y interesantemente en esta literatura se nota cómo cada mueble del santuario está conectada con las experiencias del pueblo hebreo en su liberación. Por ejemplo, el altar de sacrificio corresponde al sacrificio del Cordero Pascual en Egipto. Esa fue su primera experiencia. Allí el Señor se manifestó como un poderoso Salvador. ¿Ok? Es decir, el Eterno se manifiesta a los hebreos como un misericordioso redentor, como un misericordioso salvador. Los salva del faraón, de la superstición idolátrica de Egipto y del yugo opresor de Egipto, ¿ok? Incluso los saca del lugar. Y la primera, por así decirlo, la primera acción salvífica de parte de Dios hacia los hebreos fue el sacrificio del Cordero Pascual en Egipto, que queda representado allí por el altar del sacrificio del santuario. Es decir, que la experiencia del éxodo es una experiencia que los conduce al santuario. ¿Ok? La experiencia del éxodo es una experiencia que lo introduce al santuario. El cruce del Mar Rojo, por ejemplo, está representado por el lavacro, ¿ok? El lavacro de bronce. Y también podríamos también decir que la experiencia del agua de la peña de Oreb también representa acá el lavacro. Por otro lado, la menorá o el candelabro representa aquella nube que iluminaba de noche. Esa nube se convertía en un pilar de fuego, una fuente de luz que iluminaba al campamento de los hebreos. Es decir, la constante luz de la presencia divina en el desierto. Esa es la menorá. El pan de la presencia o el pan de los rostros, como se diría en hebreo, el lejen hapanim, así se dice en hebreo. Lejen hapanim significa pan de rostros. Representa las 12 tribus como eran 6 panes, eran dos pilas, donde cada pila tenía 6 panes, representa las 12 tribus alimentadas con maná. Es decir, el pan de rostro representa, en este caso, la provisión de alimento para las 12 tribus de Israel, en este caso a través del maná. Y posteriormente en el lugar santo, el altar del incienso representa en este caso la nube que guiaba a Israel, y en el Santísimo, donde estaba el arca del pacto que contenía el decálogo, era la experiencia del Sinaí. Pero también sobre el arca del pacto estaba el caporet o la cubierta, representa precisamente aquellos 13 atributos que fueron manifestados cuando Israel cayó en apostasía del becerro de oro.
Y la tradición judía dice que cuando el Señor proclamó su nombre ante Moisés, cuando Moisés solicitó, muéstrame tu gloria, y el Señor mostró su carácter, proclamó toda su bondad delante de Moisés diciendo, Dios, Hashem, Hashem, es decir, Señor, Señor fuerte, misericordioso, compasivo, tardo en la ira, grande en bondad y en fidelidad, que guarda la fidelidad para 1000 generaciones, en fin, todas esas características, dice que esa proclamación de la gloria divina o de la bondad divina fue en un día de Yom Kippur. De hecho, el día de Yom Kippur es el aniversario de esa manifestación en el Sinaí, cuando el Señor manifiesta su gloria. Quiere decir que cuando el Señor perdonó la apostasía del becerro de oro fue un Yom Kippur. Yom Kippur. Y allí se manifestó la gloria divina. ¿Ok? Así que toda la experiencia del Éxodo es una experiencia del santuario. Y aquí entonces dejo de compartir pantalla y sencillamente hice esto para ilustrarles aquí, en este caso, el punto. ¿Ok? Entonces, mis queridos, avanzamos entonces en el tema. Ahora, esta declaración de Elena White, esto es para reflexionar. Eh, ¿Ok? Esto es de reflexionar. Eh, Porque aquí se muestra cómo está ligada la idolatría con nuestra percepción del carácter divino. Dice, es tan fácil, esto está en el libro Conflicto Inminente, versión electrónica, página 65. Incluso en la Biblia comentada del Espíritu de Profecía, cuando comenta el Decálogo, especialmente el segundo mandamiento, está esta declaración, ¿no? Citada de Conflicto Inminente, la página 65. Dice, es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. O sea, la madera o la piedra que un idólatra talla es producto de sus ideas. O sea, la idolatría está en las ideas. La idolatría está en las creencias. La idolatría está en la percepción. Por eso que idolatría en hebreo se le dice Avodah Zará, que significa un servicio extraño. Eso es idolatría, un servicio extraño. Avodah Zará es un servicio extraño. ¿Por qué un servicio extraño? Porque ese servicio que es extraño tiene una raíz y la raíz es unas ideas y unas creencias distorsionadas. Ahora, con la Biblia en la mano, con la misma Biblia, podemos crear un ídolo cuando se percibe mal las escrituras. Dice ella a continuación, al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Esta es la raíz de la idolatría. Y en este problema participaban los hebreos como también los egipcios. Así que la redención comienza con rectificar nuestra concepción de la deidad, de los atributos de la deidad, porque el trabajo de Satanás es inducir a los hombres, incluso a los estudiantes de la Biblia, el hecho de que nosotros estudiamos las escrituras no estamos exentos, porque si nosotros con la Biblia en la mano, siendo eruditos bíblicos, no representamos a Dios correctamente, siendo hostiles,
siendo rigurosos, siendo escrupulosos, ¿ok? Siendo un carácter que no manifieste misericordia, bondad, incluso alteridad, paciencia, incluso con el extraviado, estamos siendo unos fanáticos religiosos. O como dicen por allí, nos llaman fundamentalistas. Porque un fundamentalista es obtuso, es cerrado, ¿ok? Carente de misericordia, carente de tolerancia, incluso al que opina distinto a ti. ¿Ves? E inmediatamente el fundamentalista se caracteriza por tener una opinión hacia el otro o al que opina diferente al otro, inmediatamente tomamos una actitud satanizante hacia el contrario. Entonces, esa actitud, ese accionar movido con un celo que no es conforme al conocimiento, que no es conforme a la ciencia, refleja, hay un problema de idolatría. Esto es una forma de idolatría. Podemos ser muy bíblicos, podemos, entre comillas, muy bíblicos, pero podemos manifestar atributos no correctos. Por eso me llama la atención como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, que si alguno se cree espiritual, el que se cree espiritual y ve a su hermano errar, ¿cuál es la acción? La acción no es vamos a aplicarle un Mateo 18 para reventar al hermano. Ese no es el espíritu. Todo lo contrario, el apóstol Pablo recomienda a que si tú te dices o te crees espiritual, bueno, restaura al hermano, ¿ok? Tu deber como hombre espiritual o como mujer espiritual es restaurar al hermano con humildad y mansedumbre, considerándote a ti mismo que tú también puedes ser tentado. O sea, la intención es restauración, no es reventar al otro, no es callarle y taparle la boca al otro. Esa no es la intención. Por eso una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Una cosa es ser religioso, el religioso es el obtuso, el fanático, el que representa falsamente los atributos de Dios. El espiritual es el que conoce a Dios y como dice el apóstol Pablo, el que es espiritual no es juzgado por nada. Imagínate tú, tamañas palabras, así lo dice el apóstol Pablo en los Corintios, en su epístola a los Corintios. ¿Ok? El espiritual lo juzga todo y no es juzgado por nadie. Imagínate tú. El que verdaderamente vive en una vida espiritual, está en la genuina espiritualidad, no es, lo juzga todo y no es juzgado por nadie. ¿Ok? Entonces es importante subrayar esto, que un religioso puede, puede incurrir en la idolatría teniendo la Biblia en la mano. ¿Ok? Siendo bíblico ¿ok? Siendo bíblicos podemos representar de forma equivocada el carácter divino. Y una de las formas eh, en que podemos negar los atributos de Dios es en este punto. Cuando dice acá, Dios no violenta nunca la conciencia. Quiero subrayar esto. ¿Por qué? Porque una de las características de un idólatra, de un fanático religioso, es que quiere imponer la conciencia. Y eso es un atributo de Satanás, no de Dios. ¿Ok? Queremos ser el redentor del otro, queremos salvar las almas. ¿Ok? No, las almas se están perdiendo y quiero imponerle mi convicción y mi conciencia al otro a la fuerza. ¿Ok? Y le doy amenazas que si tú no aceptas mi opinión o no aceptas mi percepción religiosa, entonces tú te vas al infierno,
Dios te va a castigar, algo malo te va a pasar. Aquí lo dice claramente, Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia. Esta palabra violencia a veces es muy característica de un religioso que representa falsamente los atributos de Dios. Eso es un esclavo, eso es un idólatra. ¿Ok? Porque nosotros podemos hacer de nuestra doctrina religiosa un ídolo cuando empleamos los atributos de Satanás y no los de Dios. ¿Ok? Entonces Dios no violenta la conciencia. Esto es importante. Esto es lo que hacía Faraón. Faraón imponía conciencia al obligar a los hebreos a trabajar incluso en el día sábado. No respetaba eso. No le respetaba la fe. El pueblo hebreo pidió permiso para festejar al Señor en el desierto y él el faraón no dejaba. O sea, no había libertad de conciencia, no había libertad religiosa, por lo menos de parte del faraón hacia los hebreos. ¿Ok? Entonces, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo, por medio del temor o la fuerza, incluso las amenazas, sembrar temor. Ah, que si tú no aceptas esta verdad, entonces Dios, ya sabe, tú no vas a entrar al cielo, en fin. Ese tipo de lenguaje, evangelizar por el miedo y el temor, yo en lo personal, yo dudo que haya espiritualidad allí, en ese tipo de lenguaje, porque el lenguaje manifiesta la mentalidad. Es una mentalidad de esclavitud. ¿Ok? Es una mentalidad de esclavitud. El miedo no es de Dios. El miedo. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el miedo. ¿Ok? Otra cosa es el miedo. Entonces, por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas. O sea, las autoridades religiosas pueden abusar de su autoridad para imponer la conciencia, para regir la conciencia, para controlar, para, sí, controlar, o hay otra palabra que en estos momentos se me escapa, se me escapa, pero bueno, sí, la idea sería eso, controlar las masas, ¿no? Haciendo uso abusivo de su autoridad, no solamente civil, sino también religiosa. O sea, la religión no escapa de esta acción. Pero esta acción es ¿por qué? Porque se ha abrazado ideas, se ha abrazado doctrinas, se ha abrazado creencias que representan falsamente los atributos de Dios. Y eso es tan idolatría como tallar un ídolo de madera o de piedra, como dice aquí, eh, en este caso, la autora. Para conseguir esto, entonces obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contraria a la ley de Dios. Una cosa es la teología institucional y otra cosa es teología bíblica. A veces la teología institucional y la teología bíblica chocan y a veces la teología bíblica sale perdiendo para darle prioridad a la teología institucional. Hay que tener un fino y claro discernimiento de parte de Dios para distinguir una cosa, lo que es teología institucional, ¿ok? La que impone la institución y la que hace valer la institución, y otra cosa es la teología bíblica, la teología que representa correctamente los atributos de Dios y, bueno, como dice el maestro, por sus frutos lo conoceréis. Tú puedes tener la teología correcta, pero la teología correcta no te hace un hombre espiritual. Si tu teología, o sea, si tu experiencia de piedad no te lleva a reflejar correctamente los atributos divinos,
entonces el fruto que estás manifestando no es el correcto y aquí hay un problema de percepción. ¿Ok? Para mí, yo creo que el Señor no está buscando no tanto una teología correcta, que sí es importante, claro que sí, pero más que eso es un corazón correcto, un corazón contrito y humillado. ¿Ok? Entonces, es importante puntualizar esto. Patriarcas y Profetas en la página 12. Esto lo he convertido para mi experiencia personal. Esto para mí se ha convertido en santo y seña de mi experiencia, de mi experiencia de fe, por así decirlo. Y es este punto. Por eso este punto es donde yo hago distinción del religioso y del espiritual, porque para mí no es lo mismo. Una cosa el religioso, el que no representa correctamente a Dios, que solamente representa a Dios de fachada, pero no de corazón. Para mí este es el santo y seña, cuando ella dice lo siguiente: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. O sea, la ley del amor tiene unos principios. ¿Y cuáles son esos principios de justicia de esa ley de amor? Dice, continúa ella diciendo, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor. Es decir, coma, va a explicar, de la comprensión. Note qué importante es el tema de la comprensión, el papel que juega la razón y la comprensión. Yo no soy muy amigo de ese tipo de mensajes de un evangelio encaramelado. Esos evangelios encaramelados, empalagosos, no hay racionalidad allí. Yo no soy muy amigo de ese tipo de expresar ese tipo de fe. ¿Ok? Ese evangelio empalagoso, no. Aquí dice, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, es decir, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Aquí, esta es la raíz y este es el corazón, este es el punto neurálgico de la espiritualidad, la comprensión y el aprecio del carácter divino. Dice acá, Dios no haya placer en una obediencia forzada, que tú hagas las cosas mecánicamente o sencillamente hagas las cosas porque se te dice que debes hacerlo. Por ejemplo, quiero una anécdota en una conversación con unos hermanos sobre el tema, en una conversación sobre el tema del diezmo. Eh, eh, bueno, teníamos una cierta conversación, una cierta discusión con respecto a ese tema, pero alguien manifestó una opinión que pude discernir allí que, que la persona intentaba decir que independientemente si el diezmo está vigente o no, ¿ok? Bueno, igual hay que diezmar por si acaso no vaya a ser que estemos violando un principio divino. Esa forma de pensar, yo en lo personal, eh, esa forma de pensar suena a una obediencia forzada, porque no surge de una comprensión y de un aprecio del carácter divino. Necesariamente podemos llevarlo al terreno del diezmo. Cualquier otro punto de algún precepto, de un principio religioso, cuando las cosas se hacen porque hay que hacerlo, porque se te impone o porque así se te ha enseñado y así es que tienes que tú hacerlo, no creo que ese sea el camino correcto.
porque eso es lo que induce a muchos a vivir una vida de fachada, ¿ok? Una vida de fachada, pero no de corazón. Entonces, los que viven una religión de fachada, ¿ok? Los que viven una vida de fachada para aparentar, porque me cuido del qué dirán, ¿ok? Eh, eso es una forma de esclavitud también, ¿ok? Eso es una forma de esclavitud. Esa persona no obedece, es un esclavo, es un esclavo, es un esclavo de la ley, ¿ok? Porque esta persona no encuentra placer en esa vida. Lo hace sencillamente por mostrar fachada. Entonces, esto es un punto importante de los grandes principios de la justicia de la ley de Dios, que el Señor no quiere una obediencia forzada, ¿no? Sino que esta obediencia proceda de la comprensión y del aprecio de su carácter, porque Él no encuentra placer en una obediencia forzada. Y esto para mí se ha convertido en santo y seña. O sea, antes de la obediencia, yo tengo que tener una percepción correcta del carácter divino. Y una de las cualidades del carácter divino es que el Señor no fuerza a nadie. Dice, y otorga a todos libre albedrío. Esto se dice mucho de que tenemos libre albedrío, pero en la realidad práctica, ese libre albedrío a veces lo juzgamos como que, oye, somos como que muy livianos, como que muy manito suave, ¿no? Pero es interesante que este concepto de libre albedrío tenemos que internalizarlo. Cuando dice acá y otorga a todos libre albedrío, para que puedan servirle voluntariamente. Es decir, este servicio voluntario debe proceder de una comprensión correcta de su carácter, y cuando se comprende su carácter, surge el aprecio por este carácter. Entonces, ese servicio voluntario es lo que realmente es lo que la escritura denomina genuina obediencia. Dice que la obediencia de Cristo, la obediencia del Mesías, procedía del corazón, ¿ok? No de fachada, no porque se te dice que tienes que hacer las cosas, ¿ok? No, surge de una genuina comprensión, de una profunda comprensión. Así que, mis queridos, le doy este enfoque a esta lección para reflexión porque eh, la servidumbre de los hebreos en Egipto no es solamente, no era una servidumbre política, de que había un régimen político que los obligaba a hacer ciertas labores, ciertos trabajos, pero la raíz del problema era la percepción que tanto los egipcios como los hebreos tenían de la divinidad. Y eso los encerró en una esclavitud. La superstición también esclaviza. De hecho, sea de paso, en parte tiene razón este pensamiento de Karl Marx al decir que la religión es el opio de los pueblos. Obviamente, una fe mal comprendida es opresora. Una fe mal comprendida es opresora, pero una fe, bien comprendida, ¿ok? Es lo más terapéutico. Y una fe bien comprendida es cuando se manifiesta y se revela los grandes principios de justicia. ¿Ok? Y los grandes principios de la justicia es la libertad de la conciencia. Cuando se violenta ese principio, allí no hay espiritualidad, allí no hay justicia, ni mucho menos no hay amor. ¿Ok? Ahí tenemos que reflexionar sobre nuestra experiencia espiritual. Ahora sí, llegamos entonces al punto de la prueba en el Mar Rojo, a la experiencia del Mar Rojo.
En- Según la tradición judía, la experiencia de Israel en el desierto fue, digamos, tuvieron alrededor de 10 pruebas. Hubo 10 pruebas. La tradición judía conecta las 10 pruebas que tuvo Abraham, porque Abraham fue probado 10 veces, ¿ok? En comparación y en contraste con la prueba de los hijos de Israel en el desierto, ¿ok? Obviamente no voy a analizar aquí las 10 pruebas de Abraham, sino las 10 pruebas que tuvo Israel. ¿Cuáles fueron esas 10 pruebas que Israel tuvo en el desierto? Bueno, la misma Torá lo menciona en el libro de Números. Dice, 10 veces este pueblo me ha puesto a prueba, ¿ok? Y no han creído en mí. Wow, esto es interesante. La primera prueba, según así lo entiende la tradición judía, fue en el mar de los juncos, entre paréntesis, mar rojo, cuando parecía que el ejército del faraón los destruía. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Por qué fue una prueba? Ya vamos a ver. Segunda prueba fue en Mará, donde encontraron aguas amargas. Allí fue la segunda prueba, donde el pueblo murmuró. En todas estas pruebas Israel murmuró. La murmuración es pecado, porque la murmuración y la queja es una falta de fe. No hay conocimiento del Altísimo en la queja. No hay conocimiento del Altísimo en la murmuración. Hay una equivocada percepción de la realidad cuando de nuestros labios y de nuestro corazón surge la amargura, la queja y la maledicencia. En todas estas pruebas hubo maledicencia de parte del pueblo, hablando mal de Moisés, hablando mal de Dios, hablando mal del maná, de la comida. Todo era una quejantina por todo, por lo bueno y por lo malo. ¿Ok? Y ojo, esta experiencia se puede parecer a la nuestra. ¿Ok? La queja, la murmuración. Ok, la primera experiencia en el Mar Rojo, la segunda experiencia en Mara o en Mará, cuando encontraron aguas amargas, luego en el desierto de Sin, cuando tuvieron hambre, ok, se quejaron de que se iban a morir de hambre y ahí en donde el Señor les salva la vida enviándoles maná, primero codornices y después maná. Luego en el desierto de Sin, al no hacer caso a Moisés sobre no guardar el maná hasta la mañana siguiente. En el mismo lugar, en el desierto de Sin, al desobedecer a Moisés sobre no salir a recoger maná en el séptimo día. Aquí el Shabbat fue una prueba. También en Refidín cuando se quejaron por falta de agua, en Éxodo 17, 1 al 4, y en el monte Sinaí cuando Aarón guió al pueblo a hacer el becerro de oro. De hecho, Aarón lideró la creación del becerro de oro. ¿Ok? Aquí Aarón fue débil al consentir, al no mostrar firmeza, ¿no? Sino para complacer al pueblo, evitar, como Aarón era un hombre pacífico, no le gustaban los conflictos, ¿ok? Y eso puede ser una muestra de debilidad en sí, aunque el ser pacífico, el ser tranquilo de corazón es una virtud, pero puede ser un defecto en ciertos contextos. Y aquí Aarón fue muy pacífico cuando debía mostrar carácter y firmeza, ¿ok? Entonces, cuando Aarón guió al pueblo a hacer el becerro de oro. En Taberá, donde el pueblo se rebeló contra el Señor por el asunto del maná, que lo llamaron pan liviano, y en Kibrot Hatabá por las quejas provocadas por la multitud que deseaba carne de codorniz. ¿Ok? Kibrot Hatabá. Hatabá quiere decir codicia, deseo descontrolado, deseo desmedido, lujuria, por la carne de codorniz. Queremos carne. ¿Ok? Entonces se comía la carne eh, de una manera desordenada, ¿no? Y en Cádiz, en el desierto de Parán, cuando el pueblo rechazó el buen informe de Josué y Caleb y deseó estar muerto. Ahí es donde el Señor decide que Israel, esa generación, en esa última prueba, en la 10ª prueba, Israel
recibe el decreto de que morirían en el desierto y no entrarían en el reposo o en la tierra prometida. Entonces vamos a analizar esta primera prueba que fue en el mar de los juncos. Voy aquí a interrumpir pantalla, voy aquí ahora a compartir la pantalla de este material que yo utilizo, este material de Little Blue Bible. ¿Okay? Eso es un material que me gusta mucho porque tiene como herramienta un interlineal para analizar el hebreo o el griego de los textos bíblicos. Aquí tiene hebreo y debajo también tiene la versión de la Septuaginta o la versión griega al final. Note, aquí está en griego. ¿Ok? Entonces, esto me da a mí la habilidad de, a la hora de estudiar los textos del Tanaj o del Antiguo Testamento, entre comillas, que a mí no me gusta llamarle así, no me gusta utilizar ese término, yo hablo del Tanaj o la Biblia hebrea, uso las dos versiones, tanto la hebrea como la griega, ¿ok? Porque bueno, a veces hay ciertas diferencias, que de hecho ya aquí vamos a analizar una diferencia eh, con el concepto del Mar Rojo. Ok. ¿En qué consiste entonces la primera prueba? ¿Por qué es una primera prueba? Bueno, dice el verso 10, 14:10, nos estamos ubicando acá, dice acá, cuando Faraón se hubo acercado, recuerden que el Faraón se arrepiente de dejar ir a los hebreos porque Faraón le da permiso a los hebreos para que vayan y sacrifiquen a Yahvé en el desierto. Pero como ellos dijeron que era por 3 días, pasaron los 3 días, mi hermano, Israel no regresó. Y ya iban por varios días, ya casi una semana. ¿Y qué pasó acá? Como que la gente se nos escapó. Y sin duda llegaron a esa conclusión. Esta gente se pelaron, ¿ok? Esto no es que iban es decir, el faraón los dejó ir creyendo el faraón que era para, bueno, parece ser que así le habían hecho creer Moisés y Aarón, ¿no? Solamente dejarlos ir por ciertos días para sacrificar a Yahvé y luego volver. Pero la gente no volvió. Y allí pues el faraón se sintió burlado y por eso decide hacerlos volver a la fuerza. Y va detrás de ellos para hacerlos regresar por la fuerza. Entonces, bueno, ellos llegan guiados por la nube que guía al pueblo, los lleva a una encrucijada, a una encerrona prácticamente donde no había capacidad para regresarse, sino que tienen las montañas de Pijajirot, es decir, Pijajirot significa boca de las peñas o entrada de las peñas. Es decir, montañas a los lados, el mar de frente y detrás el ejército de los egipcios persiguiéndolos. Así que tuvieron un encerrón, pero el que lo guiaba era la nube. Entonces, ante esa providencia, los hebreos interpretaron mal esa providencia o ese escenario. Lo percibieron como un mal presagio. Porque dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, tuvieron miedo, porque obviamente en el escenario en que se encontraban en una encerrona. Aquí no hay salida, aquí no hay salvación. Los egipcios vienen por nosotros para aniquilarlos, ¿ok? Y la nube prácticamente nos trajo a este sitio, nos trajo una encerrona, prácticamente un callejón sin salida. Aquí no vamos a morir, aquí lo que nos espera es la muerte.
Esa fue la percepción, ¿ok? La percepción del proceder divino en guiarlos a ese lugar, por lo cual temieron en gran manera. Mira cómo las emociones nos pueden jugar una mala pasada, ¿ok? Hubo miedo. Y clamaron los hijos de Israel al Señor. Ahora, y luego dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Esto no es cronológico, ¿ok? Por eso esto es importante darle orden cronológico u orden a la narrativa. La narrativa cuando dice, y clamaron los hijos de Israel a Yahvé, Yahvé les dio una respuesta, pero la respuesta no está aquí, la respuesta está más abajo. Cuando el Señor les dice, cuando el Señor les dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Ok? La respuesta a este clamor del verso 10 está es en el verso 15. Aquí están las instrucciones. Aquí están las instrucciones, en el verso 15 en adelante. Pero en el verso 11 aquí muestra cuál fue la actitud del pueblo hacia Moisés. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que, en pocas palabras, ¿acaso en Egipto no teníamos los ataúdes, es decir, teníamos allá las pirámides, los ataúdes, los cementerios, ¿ok? Que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? En pocas palabras, oye, tú lo que nos vendiste es gato por liebre. O sea, nos pintaste pajaritos en el aire y mira, y nosotros aquí de ilusos te creímos. Es decir, ¿para qué nos sacaste? Nos sacaste para mal, para la desgracia nos sacaste. ¿Ok? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos trabajarle a los egipcios? Déjanos tranquilos, Moisés. No nos des falsas promesas como hacen los políticos que nos prometen el paraíso. Déjanos tranquilos, déjanos trabajar a los egipcios. ¿Qué mejor nos fueras trabajar a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Es decir, aquí la respuesta del pueblo fue, mejor nos hubiéramos sido quedarnos en Egipto. Esto es lo que Erich Fromm llama miedo a la libertad. Preferían la comodidad de Egipto, aun pagando el precio de esclavitud. No importa que trabajemos duro, pero allá tenemos un cementerio cuando nos muramos. Por lo menos tenemos unos ataúdes por allí, ¿ok? Que nos pueden allí embalsamar. Y por otro lado, tenemos el pan seguro. En cambio, nos trajiste a este desierto, a un lugar incierto, que no sé qué va a ser de nosotros. Al parecer, es por la perspectiva que se muestra, aquí nos vamos a morir. Ellos incluso estaban decididos a de volver a Egipto, es decir, de entregarse al ejército del faraón, de someterse a ellos y regresar. Esta fue la dura prueba. Y como dicen por allí, como dicen en mi país, chivo que se devuelve se esnuca. ¿Ok? Pero aquí había miedo a la libertad. O sea, era su oportunidad de ser libres, pero no. No valoraron su libertad a cambio de su comodidad, de su confort en Egipto, pero pagando el precio de ser esclavos. No importa que trabajemos de sol a sol, pero bueno, allí nosotros tenemos nuestra jubilación segura, tenemos nuestras utilidades, nuestra semana, pan seguro, pero no pasar trabajo aquí en este desierto. Y este es el mensaje de Moisés al pueblo. No teman, ¿ok? No teman, es decir, no tengan miedo, porque les invadió el miedo. Y cuando uno actúa desde el miedo, no está actuando desde la fe.
cuando actúa uno desde el miedo, uno puede cometer tonterías. ¿Ok? Por eso que 365 veces la palabra no temáis aparece en las escrituras, es decir, que corresponde a los días del año según el calendario solar. ¿Ok? 365 veces aparece en todas las escrituras la palabra no temáis, según los especialistas. Yo no he hecho ese trabajo de contarlos, pero dicen gente que ha estudiado más que yo, pues dice eso. Así que no tengan miedo. Estén tranquilos, es decir, quédense tranquilos, quédense quietecitos y vean la salvación del Señor que Él hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis por siempre. Y el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Por qué Moisés le da esta respuesta de firmeza? Esta respuesta de inspirarles confianza. Porque el Señor mismo le respondió cuando le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En el verso 16 dice, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídela, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Esta fue la respuesta del Señor, aquí dice claramente, a Moisés. Dios le habló a Moisés. ¿Ok? Y Moisés cobró también confianza, como dice la escritura, no hará nada el Señor sin que revele a sus siervos, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. El Señor le reveló a Moisés lo que iba a hacer. No es que Moisés estaba ya ciegas, no. Tampoco Moisés estaba ciega. Es que hubo respuesta de parte del Señor lo que el Señor haría. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y conocerán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorificaré en faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Esta fue la respuesta. Y por eso que Moisés le da esta respuesta al pueblo. No tengan miedo, quédense tranquilos, vean la salvación del Señor que Él hará hoy con vosotros. ¿Ok? Es decir, el Señor fortalece la fe de Moisés con estas promesas, revelándole lo que Él haría, y Moisés le comunica estas palabras entonces al pueblo. No tengan miedo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Creyeron. Creyeron porque dice Hebreos capítulo 11 que por la fe pasaron el mar rojo como en tierra, atravesaron el mar rojo como en tierra seca, por la fe, ¿ok? Por la fe. Pero al principio no hubo fe, al principio Israel quiso volver atrás y murmuró, ¿ok? Y murmuró. Bueno, luego entonces habla allí en el relato como el ángel que los guiaba, el mensajero que los guiaba, el malach, el emisario que los guiaba, que iba delante del campo de Israel, se apartó, ¿ok? Que iba delante de ellos y se puso a sus espaldas, ¿no? Es decir, hizo un muro de separación entre los egipcios e Israel. Entonces, como era de madrugada, la columna de nube se convirtió en fuego para iluminar la senda de los hebreos, pero por otro lado hubo oscuridad y tiniebla para en este caso, para los egipcios. Y bueno, allí continúa el relato de cómo fue que el Señor obró tan grande salvación a favor de ellos. Ahora bien, eh, quería aquí compartir esta pantalla. Ok, voy a compartir esta pantalla acá. Como dice Hebreos 11:29, dice, por la fe entonces pasaron el mar rojo, es decir, tomaron confianza ante la palabra de Moshe,
como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Es decir, que los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero intentaron también atravesar el Mar Rojo, pero fueron sumergidos. ¿Ok? Eh, pero dice acá que pasaron por el Mar Bermejo o Mar Rojo, que en griego se dice Eritrán Talasan, es decir, el mar Bermejo o Mar Rojo. Pero en hebreo no existe esa palabra Mar Rojo, esa palabra es del griego, ¿ok? Porque los antiguos griegos y romanos, toda esta zona, el Mar Rojo, es esto lo que ustedes pueden ver allí en la imagen. Aquí copié un mapa, ¿ok? Toda esta zona, si ven el cursor de mi computador, toda esta zona se le llama, lo llamaban los griegos y romanos el Mar Rojo, toda esta zona. ¿Ok? Toda esta zona donde está el Golfo de Aqaba, el Golfo de Suez. Por aquí hay un canal de Suez que se comunica, que aquí no lo presenta en la gráfica, pero hay un pequeño canal que se comunica con el mar Mediterráneo, llamado el Canal de Suez. ¿Ok? Y aquí el Golfo de Aqaba. Aquí la península arábica, donde posiblemente fue la experiencia del Sinaí en esta península. Y esto es el Mar Rojo, que comunica con el mar Índico, o perdón, con el océano Índico. Toda esa zona se le llamaba, según los antiguos griegos y romanos, el Mar Rojo. ¿Ok? Eh, pero en el texto masorético, en el texto hebreo, no dice Mar Rojo, dice Yan Suf. Yan Suf. ¿Ok? Y Yan Suf no es Mar Rojo. Yam Suf significa literalmente lago de juncos. Entonces aquí tenemos una diferencia. Incluso la Vulgata latina también dice Mar Rojo y así pasó a todas las versiones generales traducir la palabra Mar Juncos. Creo que algunas versiones modernas, como la Biblia textual, creo que hace una corrección y algunas otras versiones habla de mar de juncos. Pero la palabra yam significa mar, pero también significa lago, porque yam significa un lugar donde hay gran reunión de aguas. ¿Ok? Y esto es una palabra genérica para mar, lo que nosotros conocemos como mar y también como lagos. Por ejemplo, al lago de, al mar de Galilea, el mar de Galilea, en el territorio de Israel, no es un mar, es un lago. El lago de Galilea, en hebreo se dice Yam Kineret, lago de Kineret. Kineret porque la forma que tiene el lago es la forma de un quinor. Quinor es un arpa. Entonces se llama Yam Kineret, es decir, lago de, se le traduce como el mar de Galilea, ¿no? O Yam Galil, mar de Galilea, pero en realidad es el lago de Galilea. Es un lago en realidad, no es un mar. Entonces la palabra Yansuf no es correcto traducirlo mar rojo, porque suf no es rojo en hebreo, sino caña, carrizo, juncos. ¿Ok? Es un cañaveral, por así decirlo, en las orillas. ¿Y por qué lago y no mar? Porque este cañaveral o estas cañas o estos carrizos no crecen en agua salada. Por lo tanto, aquí hay una diatriba entre la versión griega y la versión hebrea, que hay una variante, que hay una discrepancia en los textos, en las versiones. ¿Cuál de las dos dice la verdad? El griego dice que fue el Mar Rojo, ¿ok? Pero en el Mar Rojo, como dice el texto masorético, no hay juncos, no hay carrizos. Entonces, para el texto masorético, la experiencia de la primera prueba no fue en el mar, sino que fue en uno de estos lagos que se encuentran en esta zona,
como están viendo aquí en el cursor, ¿ok? Por acá más o menos había unos, cerca del canal de Suez, había ciertos pantanos y habían ciertos lagos donde allí sí crece estos carrizos y estos juncos. Por lo tanto, desde la perspectiva del texto masorético, Israel no pasa por el mar, sino por un lago, que se llama Yamsuf, ¿ok? El lago de juncos. No puede ser en el mar porque en estos lugares no hay juncos, no hay carrizos, ¿ok? No crece en mar salado, sino en agua dulce, en zonas pantanosas, en ríos o en lagos. Pero la versión griega parece indicar que la experiencia sí fue en el mar Rojo, es decir, posiblemente o en el Golfo. Algunos eruditos dicen que fue en el Golfo de Suez o en el Golfo de Acaba, por acá más o menos, por aquí. Entonces, el sitio geográfico desde los textos bíblicos eh, está, hay una diatriba, por así decirlo, ¿ok? Pero generalmente se acepta basándose en, bueno, en este caso el pueblo de Israel o la tradición judía, basándose en el texto masorético, cree firmemente de que no fue que Israel atravesó el mar, ni fue en ninguno de estos golfos, sino en algunos de estos pantanos cercanos al canal de Suez, es decir, en el lago de los Juncos. Así que bueno, mis queridos, aquí les dejo este comentario. Espero que sea de bendición para ustedes y que pues mientras sigamos estudiando esta historia de fe, esta saga de fe, quiera el Señor también fortalecer nuestra fe y nuestra comprensión del carácter divino y misericordioso de nuestro Creador hasta que el Mesías venga pronto y en nuestros días y podamos decir amén.